esté siempre con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba de camino con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, y otros que Elías, y otros dicen que eres un profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Mesías. Les dijo que no se lo dijeran a nadie. Empezó a decirles: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y los letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús, de cara a los discípulos, increpó a Pedro y le dijo: apártate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Llamando a sus discípulos y a la gente, les dijo: el que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por el Evangelio la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, nuestros pecados todos sean perdonados. Amén. El apóstol San Pedro tiene conocimiento venido de Dios que Jesús es el Mesías, y se lo dice claramente en presencia de los otros discípulos. Cuando uno se abre a la obra de Dios, entonces tiene los mejores discernimientos, y el mejor es saber quién es Jesús, para mí y para todos. En segundo lugar, Jesús los instruye, habla de su pasión, muerte y resurrección. Les dice que el Hijo del Hombre tiene que padecer, ser condenado, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se hace el centro de su predicación. Y desde lo humano, San Pedro le dice que eso no le puede pasar. Jesús, desde Dios, le dice: tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Por eso apártate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Y Jesús llama a los discípulos y a la gente. Y esta parte última del Evangelio se hace también vocacional. Dice: el que quiera servirme, empiece por negarse a sí mismo. Jesús dice: renuncie a sí mismo.
Si usted no se pospone y primero es Jesús, muy difícil que pueda seguir a Jesús. Si primero es usted, si primero es su familia, si primero es la sociedad, si primero son sus compromisos, si primero son sus cosas, si primero son sus bienes, muy difícil. Si usted no renuncia a sí mismo, no pospone sus cosas, muy difícil que con toda esa carga y equipaje, con ese trasteo que usted maneja, siga al Señor. Y dice el Señor, cargue con la cruz de cada día. Muchos queremos seguir a Jesús, pero sin problemas. Seguir a Jesús, pero sin dificultades. Yo sí lo quiero seguir, pero no me pidan nada. Lo quiero seguir, pero no me exijan nada. Lo quiero seguir, pero no quiero compromisos. Hasta ahí sí no. Entonces, un discípulo sin cruz no se entiende y hay que afirmar sin miedos que no es discípulo. Ya tiene que seguir en el cuento suyo y en el cuento del mundo, pero no es que se vaya a escapar de problemas, va a tener problemas con el mundo y eso sí que es peor. Y dice Jesús, entonces ahí sí me puede seguir. Se dirige a los discípulos, se dirige a mucha gente, nos cuenta el evangelista San Marcos. Vean pues que es el evangelista San Marcos, no es el padre Iván de Jesús, es San Marcos. Hablen con él, porque escribe el evangelio así, y hablen con Jesús, que habló así. Entiéndanse con ellos. Bien, por otro lado, tenemos una bellísima carta del apóstol Santiago. Yo siempre he hecho esta afirmación, pues uno se equivoca, pero el apóstol Santiago es como el apóstol del problema social, así como los profetas Amós, Oseas. Uno leyendo la carta del apóstol Santiago habla mucho de la fe, del compromiso y de los pobres. Miremos la carta de hoy, ¿no? Él afirma sin miedos, afirma sin reservas, y esto le provocó persecución y muerte violenta. Acuérdense, hablen con la historia. A Santiago le trajo persecución, denuncias y muerte violenta, porque era uno de los apóstoles más comprometidos, claro que todos, ¿no? Lógico, con los pobres, pero era muy abierto, muy sincero y no tenía, dicen, pelos en la lengua para dirigirse a los ricos y a los pobres en su favor. Dice, una fe que no tenga obras es muerta. Esto quiere decir que las obras de caridad, el compromiso, son la vida de la fe. Son la vida de la fe. Repito, las obras son la vida de la fe, el contenido de la fe. Por eso él afirma, fe sin obras es una fe muerta. Y si es muerta, no es fe, no se le puede llamar fe. Fe sin compromiso no es fe. Por eso hace un desafío, un reto. Háblame de una fe sin obras y yo te hablaré de unas obras, sin hablar nada de la fe. A ver cuál es la verdadera fe, a ver quién tiene razón, a ver cuál es la fe efectiva y viva, ¿no? Y el seguimiento de Cristo
implica una fe viva, no muerta. Una fe con obras. Por eso concluye Jesús el Evangelio en San Marcos: el que quiera salvar su vida, pues la va a perder. El que arriesgue la vida por el Evangelio, el que quiera salvar su vida la pierde, y el que la pierda por el Evangelio la encuentra, la salva. El trabajo que usted haga por el Evangelio, eso no es perdido. Usted no va a perder la vida por eso. Tendrá persecuciones, pero su vida estará siempre en las manos de Dios.